Hace muchos años, cuando quizás yo tendría 18 años o menos, visité una fábrica de alfombras, de tapices, en el pueblo de Vega Baja, en Puerto Rico, famosísima. Las alfombras se llaman V-Soski o V-Soski. Para que usted tenga idea de qué clase de tapiz hacen allí, las alfombras que se fabrican en ese pueblito de Puerto Rico que se llama Vega Baja están puestas en el Vaticano, están en la Casa Blanca, están en lugares importantes y esas alfombras ninguna cuesta menos de $100,000. De ahí en adelante, ¿sabe lo increíble de el lugar? Es que usted puede pasar por allí todas las veces que usted quiera, por esa carretera, y usted mira aquel edificio que se ve feísimo, no llama la atención para nada, inclusive pudiera parecer hasta un lugar abandonado desde afuera. Sin embargo, lo que se fabrica allí adentro son unas obras de arte únicas que unos pocos pudieran comprar. Usted y yo quizá lo más que podemos llegar es a comprar la alfombrita que venden en Marshall, ¿verdad? Y usted la ve y dice, wow, qué tremendo, qué lindo. Ahora mire, yo cogí un tour por allí, por ese lugar, me llevaron a dar un tour. Y algo que recuerdo muy interesante es que antes de que se comenzara o que las máquinas que eran arcaicas también comenzaran a hacer ese tejido, había una mesa grandísima y esa era la mesa del diseñador, porque antes de que las máquinas comenzaran a coser, había una persona que era el diseñador que se sentaba en un papel grandísimo en aquella mesa y comenzaba a dibujar el diseño de la alfombra y marcaba, aquí lleva tal color, aquí lleva tal color, aquí lleva tal cosa, aquí lleva tal cosa. Y yo siempre fui un muchachito preguntón. Yo era de los que mi papá me decía algo, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué? Y ellos me decían la contestación de ese por qué y yo le hacía otro por qué. Y ellos me contestaban ese por qué y habían 5 o 6 por qué detrás de ese otro por qué. ¿Cuántos eran así? Yo nada más y alguien más que fuera así. Al final, mire, mi papá y mi mamá a veces los hacía enojar y me decían, pues mira, es así porque yo lo digo y punto. Y entonces ya no podía decir, aunque a veces le decía, pero ¿y por qué tú lo dices? A veces somos así con Dios. Estamos preguntando por qué. Pero yo era un muchachito por qué, así que hice muchas preguntas. Nunca más volví a aquel lugar, así que fue que bueno que la hice. Pero pregunté acerca de aquella mesa, lo que hacían en aquella mesa y me explicaron, aquí el diseñador se sienta y dibuja todo el diseño que se va a hacer en la alfombra. Pero lo más importante es que un diseño es único. Jamás se repite. Esa es una de las cualidades que tienen esas alfombras, que la que usted ve aquí no la va a ver en ningún otro lugar porque fue exclusiva. La mente del diseñador fue exclusiva para ese momento, para hacer ese tapiz. Y luego que ya estaba la obra terminada a lápiz, la llevaban y la metían en una computadora de las que usted sabe que existían antes, de las que la pantalla era color anaranjada, así, usted no veía nada. Y ahí ponían toda la información de lo que querían y ahí luego comenzaban esas máquinas. Pude pasar por donde estaba la maquinaria que hacía las costuras y algo me llamó la atención y es que usted piensa que ellas van a coser en un patrón definido, ¿verdad? Pero yo veía que aquello pasaba de aquí a allá y de acá a allá y de por ahí. Y para mí, lo que yo veía allí era que estaba ocurriendo, era un reguero. No tenía ningún patrón definido lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, era necesario para cuando ese tapiz estuviera completado, la obra se viera como él la había pensado. Y ya la obra terminada costaba miles y todavía cuestan miles y miles de dólares. Usted puede entrar ahí y buscarlo en internet. V. Soske con K.
y lo va a ver lo costosa que son esos tapices y lo famosísimos que son hoy día. Pero ¿cómo traemos eso a nuestra vida? Para que usted vea que hay sentido en los colores de nuestra historia, ¿verdad? Hay sentido en los colores de tu historia. Hay sentido en los colores de mi historia. Número 1. La Biblia nos enseña que Dios, antes de formarnos, nos diseñó. Así como aquel hombre se sienta a diseñar lo que va a hacer, Dios nos diseñó antes de que fuéramos formados. En el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Usted no estaba formado todavía y ya Él nos conocía, ya nos había planificado, ya había hecho el diseño y había dicho, este lo voy a hacer un poquito más blanquito, con los ojos así, este va a ser un poquito más trigueñito, con los ojos de este color, a este le voy a poner este pelo, a este le voy a poner este otro pelo, a este le voy a poner esta otra cosa, ¿verdad? Lo pensó. ¿Sabe lo maravilloso que es? Que cada uno de nosotros somos únicos. Somos únicos, solamente tenemos algo en común, y es que somos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Porque la Biblia dice que a su imagen y semejanza fuimos creados. ¿Sabe qué tienen en común todos esos tapices que hacen allí en Vysotsky? No es que le estoy dando promoción a ellos. Que todos son construidos con la misma materia prima. Todos utilizan hilo, ¿verdad? Para hacerlos. Así que todos tienen algo en común, pero no todos son iguales. Todos fueron pensados primero en la mente del diseñador, y aunque fueron utilizados los mismos materiales, cada uno tiene su propia característica. Así Dios nos creó a cada uno de nosotros. Nos hizo a imagen y semejanza, pero nos diseñó a cada uno diferente. Lo mejor que tiene Dios es que no improvisa. Dios planifica. Y en cada uno de nosotros planificó una obra maestra de su gran telar. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Somos una obra maestra del gran telar. Pero si todo se quedara en planificación, planificamos y ahora pasamos a la etapa del desarrollo. Sabe que un telar no produce por sí solo nada. Usted puede tirar los hilos allí. Usted puede poner la base del tapiz. Usted puede prender las máquinas. Pero si no tiene una instrucción, ¿qué va a hacer? Nada. Por sí solo no puede hacer nada. El tapiz no le puede dar la instrucción al que diseñó de cómo quiere ser fabricado, cómo quiere el patrón, cómo quiere que esas cuerdas crucen de un lado al otro. No, porque es que yo entiendo que debe ir de esta manera. No le puede dar una instrucción. Tiene que esperar a ser completada para que todos puedan mirar y ver la obra maestra que Él creó. ¿Sabe que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros? A veces yo pienso, Señor, ¿cómo tú vas a pasar mucho trabajo perfeccionándome a mí, ¿sabe? Pero ¿sabe algo? Yo creo que si Él lo dijo, Él lo va a hacer.
No importa cómo sea, Él lo va a hacer. Porque, ¿sabe? En el tapiz cada hilo tiene una posición. Pero esa posición no es al azar. Esa posición tiene un propósito específico en la confección de eso. Tiene un propósito para que el diseño, una vez completado, produzca lo que el diseñador pensó. Así en nuestra vida. Cada hilo, por oscuro que sea, por brillante que sea verde, rojo, negro, no importa el hilo con que esté siendo cosido en estos momentos, tiene una posición importante en nuestra vida, en lo que Dios ha planeado desde antes con cada uno de nosotros. Y puede ser que a mí no me gusta porque lo estoy mirando aquí de frente, pero Él está mirando, ¿sabe desde dónde? Desde arriba, su obra maestra, y está diciendo, está quedando exactamente como yo lo planifiqué. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios ve el diseño completo. Mientras nosotros lo vemos por pedacitos, Dios ve el diseño completo.